la gente empezó a darse cuenta, primero cuando se empezó a despertar, ¿no es cierto? Un domingo, lluvia, Día del Padre y demás, empezaron tipo 8 y pico, 9 ya a tomar conciencia de esto. Pero la gente después, claro, como me contaban algunos, yo llamé a mi amigo y no tenía luz. Llamé a mi papá que vivía en Moreno, no tenía luz. Después un amigo mío me preguntaba si teníamos cortada la luz y vive en San Luis. Y después, claro, a través de la radio, como no tenían luz... Radio a pila. La radio a pila. A pila. Sí, claro, exactamente. Y algunos a través de internet porque todavía había 4G, ¿no es cierto? Funcionaba y demás. Entonces, esto fue un paso a paso, pero como fue tan grande... El ciudadano común, por un lado, a ver, aquel que tiene una intencionalidad política o una idea política va a criticar, obviamente, al gobierno. Y desde el otro lado se preguntaban, ¿puede haber sido un buen sabotaje? Porque claro, un hecho que trascendió a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia y demás. Después, bueno, ya todo lo que conocemos. Y la ventaja para el impacto negativo que se produjo un domingo, un día feriado. Claro, exacto. Esto no es un dato menor. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, esto no inhibió a un importante sector de la población concurrir al trabajo, etcétera, etcétera, porque además llovía. Entonces ya había una retracción, digamos, de la utilización del Día del Padre, ¿no? Para salir y etcétera, etcétera, y viajar. Entonces conjugaron una serie de elementos que a mi modo de ver creo que hay que poner, digamos, entre paréntesis y analizar dentro de unos días qué impacto tiene sobre la imagen de la gestión de gobierno, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, voy a saludar a Federico Bernal. Federico Bernal es director del Observatorio de Energía, CETEC, ¿no es cierto? OETEC, sí. OETEC, perdón, OETEC. Sí. Y a ver, si podemos saber un poquitito más, y saludo también a Pablo Romá, a Federico González y también a Hernán Letcher, así lo digo bien, Hernán Letcher, que también están aquí en la mesa. A ver, ¿qué se puede decir de lo que ha ocurrido en la jornada de ayer? Con lo poco que se sabe, el gobierno dice que en 15 días se va a saber, y lo mucho que se ha comentado en el día de domingo. Sí, estuve escuchando atentamente. Primero, no es un apagón, o no fue un apagón, ni se trató de un corte de luz como los que tuvo esta gestión, como cualquier otra gestión antes. Esto fue el colapso total del sistema eléctrico nacional, que es muy diferente. Se vino abajo el sistema eléctrico nacional. Primera vez que ocurre en la historia de la República Argentina. En la historia eléctrica de la República Argentina, por supuesto. Eso es punto número 1. Punto número 2, gracias a Dios que ocurrió un domingo a la mañana y no un día hábil, por ejemplo. Laborable. Y gracias a Dios que la República Argentina, esta Argentina, está generando energía eléctrica al nivel de la Argentina de 2014. El retroceso energético, la crisis energética es tal, de tanta magnitud, que el país hoy necesita la energía eléctrica que necesitaba en 2014. Esto también tiene mucho que ver con, como decía recién, tu nombre, perdóname. Graciela, perdóname. Como decía Graciela, la ventaja de este colapso. Ahora, esto no se puede descontextualizar de lo que viene sucediendo en materia energética desde que Macri asumió. Y yo rechazo, y con datos oficiales, esta creencia de que las empresas están invirtiendo. De hecho, la causa de este colapso, si tengo el tiempo para explicarlo, vos me dirás si es ahora o después, específicamente ya la cuestión del colapso, obedece a la nula desinversión y a la anarquía de mercado que vive el sector energético en la República Argentina. Mira, te voy a dar 2 ejemplos de lo que es la falta absoluta de inversión a pesar del tarifazo y lo que decía Alberto Fernández, de lo que viene pagando sideralmente la población las tarifas de gas y electricidad. En primer lugar, la expansión de la red de gas domiciliario, estos son datos del Enargas, oficial. La expansión de la red domiciliaria de gas natural está en el peor nivel desde 2001 a 2003, tomando 2016 a 2018, 3 años de gestión de Macri, pues son los últimos datos disponibles. Si yo eso lo comparo con periodos anteriores de 3 años, me tengo que ir a 2001, 2003, ese fue el peor, el primero, y este fue el segundo. ¿Y desde 2003 en adelante no hubo estadísticas? No hubo... Sí, las estadísticas son del Enargas y, oh casualidad, el periodo de mayor expansión de la red de gas de la historia de la República Argentina se dio entre 2007 y 2009, la época supuesta de la supuesta crisis energética. Sí. ¿Qué quiero decir con esto?
que la expansión de la red domiciliaria de gas cayó un 32% entre 2016 y 2018. ¿Dónde están las inversiones de las empresas? Está bien, pero en energía, digamos, que es el punto. No, esto es energía, gas, no, gas, pero energía, gas es... digo, energía eléctrica. Te estoy dando ejemplos con... Bueno, en el verano de 2016, del verano pasado, 2018, los cortes, no sé si recuerdan que hubo un apagón muy severo, los cortes de Enor y de Sur en materia de distribución, estamos hablando, fueron los peores desde 2016. Datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Diario La Nación en su herramienta digital para cubrir los cortes de luz. Apagón masivo y cortes de luz del verano de ahora de 2019, enero a marzo. Yo me acuerdo, a ver, de 2009 en adelante, 2010, pongámosle 2010 en adelante en realidad, los grandes cortes o la cantidad de cortes que había de energía, los cacerolazos que salía la gente a cortar las calles, los cortes de luz, yo los he sufrido año tras año y los sigo sufriendo. Soy un claro ejemplo también en parte de lo que decís vos, pero a ver, antes de 2016 he sufrido mucho más cortes que de 2017 en esta parte. Ese puede ser tu caso, pero no nos podemos basar en datos, porque las estadísticas no se hacen en base a la experiencia de uno. No. Si no, vamos a las estadísticas de los taxis. Sí. Yo me estoy basando en estadísticas oficiales. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad tiene informes que se llaman Libro Blanco del ENRE, donde si uno analiza lo que sucedió en 2018, 2017, 2016 y lo compara con los mismos periodos anteriores, se encuentra que la calidad del servicio mejoró entre 2014 y 2015. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Datos del ENRE... Momento. Pero es que y sin faltar al respeto, por favor. Datos del ENRE, datos de Edenor y Edesur en sus memorias y sus balances, que te invito a que lo leas y después discutimos. O sea, esa información es oficial y es información de las propias empresas. Yo no vengo acá con mi experiencia personal de lo que a mí me pasó o me dejó de pasar. No, pero a mí sí, porque ¿sabes qué? Está bien, pero así no se puede discutir la política energética, perdóname. Así no se discute la política energética. A ver, la energía está al servicio del usuario, del cliente, ¿correcto? En esta Argentina no. No importa. En esta Argentina no. No, es un dato muy importante. En toda la Argentina. Yo digo, a ver. En esta Argentina no. Me pongo yo porque conozco lo mío y conozco de mis amigos. Tampoco quiero ser una autorreferencia, pero como lo padecí, lo sé. Entonces por eso lo vuelvo. No es que me contaron, me dijeron, no, lo padecí, lo sé. Pero perdóname, vos ahora pero te quiero decir, pero vos escuchaste ¿cómo explicás que a pesar del tarifazo, las distribuidoras hayan tirado abajo un 32% la expansión de la red de gas domiciliaria entre 2016 y 2018 respecto al mismo periodo anterior? Explícame eso. Bueno, no lo sé, lo tendrán que explicar. No lo explican, no tiene explicación, porque la gente no puede pagar la tarifa. A pesar de eso, la expansión de la red de gas domiciliario cayó en su peor nivel desde 2001. Y estamos hablando del colapso, como decimos, el colapso de ayer. Nosotros decimos apagón los medios porque se apaga la luz. Bien, ¿querés que te explique por qué se produjo el colapso en base a datos de Camesa, siempre datos oficiales? A ver. Se produjo el cortocircuito en una línea, no importa, en un fragmento de la línea de transporte de alta tensión. Sí. Se produjo un cortocircuito. Cuando ocurren esos problemas, siempre se tiene que activar una línea paralela. Es como un backup de una línea de alta tensión. Esa línea de alta tensión, que debería haber sustituido a la que tuvo el cortocircuito, no se activó, no se puso en marcha. ¿Por qué? Porque hace 4 meses, la empresa encargada de la obra, que ahora te voy a decir cuál fue, que no se está haciendo, que es, la obra consiste en mover una torre, reubicar una torre de alta tensión, de esas típicas que se ven en las películas, que se ve cuando uno va por la ruta. Sí. 4 meses para reubicar una torre. Y EXA, la empresa del señor Marcelo Midlin. Si esa obra se hubiese hecho en abril, cuando se debería haber hecho, no se hubiese producido este espantoso colapso eléctrico. Ahora, ¿cuál es la transportista que está a cargo de esa línea? Yacilec. ¿Qué es Yacilec? Yacilec es la empresa que se encarga del transporte de esa línea, que viene de Yacyretá a Buenos Aires, empresa que uno de los accionistas, o el señor presidente, es accionista de esa empresa. Bien. Entonces, Lopetegui lo que hizo ayer, y con esto termino, fue mentirle a la ciudadanía, echándole la culpa a las computadoras, porque acá siempre la culpa la tiene alguien, ahora la tienen las computadoras, cuando en realidad hace 4 meses que IEXA está demorando sacar una torre de un lugar y ponerla en otra. Bien, a ver, esperamos un segundito.
Graciela, ibas a decir Estoy pensando, algo, porque a mí me interesa muchísimo el tema de... Me parece fantástico que exista una ciudadanía activa, ¿no es cierto?, que observe realmente el cumplimiento de los contratos. Entonces la pregunta que te hago es, vos lo que estás diciendo es que hubo irresponsabilidad por no cumplimiento con las condiciones, digamos, de contrato, lo que fuere, lo que vincula al Estado con la empresa que se llama... IEXA es la constructora, que es de Marcelo Midlin, que además posee, cocontrola la transportista. Más allá de que sea Marcelo Midlin o que sea el presidente o quien fuere, lo que importa es... De hecho, eso está reconocido ya por CAMESA oficialmente. ¿Hay alguna denuncia frente a la SIGEN de alguna manera para poder verificar si esto que vos estás planteando se cumple, se cumplió o no se cumplió? Porque lo que le importa a los ciudadanos en una democracia es justamente eso, es que existan entes reguladores, que existan entes de control, ¿no es cierto?, que hagan cumplir... ¿Te puedo decir algo, sí, Graciela? me encantaría saber eso. Mira, en cuanto a los entes de control, lamentablemente no existen. Y te voy a decir por qué. Pero no existieron hace años en el anterior gobierno tampoco. No, porque no estaban cooptados por empresas. El problema ahora, vos podés tener funcionarios ineficientes, ¿no? Vos podés decirme, mirá, a mí no me gustaban los funcionarios que estaban en el Enargás antes, en la época... Pero por eso yo no quiero además irme otra vez con el tema, la grieta famosa. Acá me quiero centrar en lo que está pasando ahora. Los entes reguladores, independientemente de lo que pasó, los entes reguladores están cooptados por las empresas. ¿Sabes quién preside el Ente Nacional Regulador de la Electricidad? Bueno, ya antes estaban... Perdona, no, pero dejemos de lado lo que pasó antes. Dejemos de lado lo que pasó antes, porque eso es como que yo le explique a mi hijo, bebé, que me diga, no, yo le voy a pegar porque me pegó. No, basta, por favor. Concentrémonos en lo que están pasando ahora, los responsables de lo que está pasando ahora, no de lo que pasó antes. Exactamente. ¿Quién preside el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ahora, desde que está Macri? ¿Sabés quién es? Andrés Chambulerón. ¿Sabés quién fue? No. Un señor que representó a empresas energéticas del gas y la electricidad en sus demandas contra el Estado argentino, contra vos, contra mí, ante el CIADI. ¿A vos te parece que puede presidir un ente que debe velar por la seguridad de los usuarios y los consumidores, quien ofició de testigo de parte de 10 empresas en sus denuncias contra el Estado Nacional? Eso pertenece a otra dimensión, digamos, del problema. Bueno, está bien. No, yo realmente no puedo creer, me imagino que estarás en las huestes del kirchnerismo, porque te veo militando irracionalmente. ¿En dónde? Perdón, ¿en dónde? En las huestes. Estarás trabajando en el espacio de Cristina, me imagino. No digo la palabra que usaste, las huestes. Sí, en el espacio. Estás como muy agresivo. Las huestes. No estoy agresivo, estoy indignado de lo que está pasando, porque estoy indignado. Puedo estar indignado, soy un ciudadano indignado. No hago periodismo. No, está bien. No tengo la objetividad, la neutralidad y el desapego político que tenés vos. Por eso te pido disculpas. Estoy indignado, sí. Tranquilo, a mí me llama la atención que justamente en uno de los sectores donde más agua ha hecho el kirchnerismo, que es el energético, vos con quien hablases, incluso dentro del mismo gobierno, y hagamos un paréntesis y dejemos de lado lo que se robaron con el gas que importaban, digamos, eso dejémoslo de lado. Es parte la causa de GNL del perito Trucho está diciendo que armó D'Alessio. De lado las causas que tuvo Julio De Vido por robar plata importando gas. Dejando eso de lado, con cualquiera que hablabas, incluso del gobierno que vos defendés, del kirchnerismo, reconocían que la política energética, quizá por haber dejado retrasadas las tarifas, que era muy bueno en términos electorales, era paupérrima. La desinversión que hubo durante toda la era kirchnerista en materia de energía... ¿Vos sabías? Pero te lo reconocían los propios kirchneristas. ¿Te puedo decir algo? No, bueno, yo está bien. Que es especialista. Yo no fui funcionario. Ni comparto la posición de los oficialistas. Te escuché 10 minutos hablar. Esto no es ideológico. Pero vos lo estás llevando a una cuestión ideológica. Yo no lo estoy. A ver, ¿qué cuestión ideológica? Te estoy dando datos concretos vos estás politizando del sistema energético. Una cuestión y defendiendo. Vos me estás provocando. No, vos sos un provocador. Mirá, bueno, cuando quieras, Javier, puedo hablar tranquilo. No, en serio, porque no voy a hablar. Primero, las huestes kirchneristas. Yo no estoy en ninguna hueste kirchnerista. Yo soy un especialista en materia energética de hace 20 años. Entonces, le pido. Espera un poquito, déjame responder. Le pido que me trate, primero que todos, cualquiera que esté acá, que disienta conmigo, que me trate con respeto. Perfecto. Eso es lo primero que pido. Segundo, ¿tengo vínculos con el kirchnerismo? Por supuesto que sí. No era necesario que lo aclares. No los escondo de ninguna manera.
Tengo vínculos con el kirchnerismo, por supuesto que sí. Ahora, los datos que yo estoy dando son datos oficiales de ahora. Y no me quiero basar en lo que... Si quieren que me base en lo que pasó antes, como hace el señor, entonces yo le voy a decir que me expliques, por favor, cómo fue que se lograron entre 2013 y 2015 récords históricos en la expansión de la red de gas, Federico, y récord histórico en la expansión de la red eléctrica. Explícame cómo sucedió en el marco de la crisis energética que se vivió. Mira, la cantidad de cortes por cliente de energía eléctrica durante el kirchnerismo fue superior a los últimos años. Mentira, Mirá, Diario La Nación. Mentira, estás mintiendo, Diario La Nación. No estoy mintiendo, flaco, sí, estoy hablando. Fíjate en el último informe del Diario La Nación. La misma fuente que usaste vos. Fíjate en el último diario del diario. Fíjate en el informe del Diario La Nación. Baja el copete. Un segundito. Datos oficiales del ENRE. Entre 2012 y 2015, 19 horas, 3 de corte por cada cliente de Nor y de Sur. Durante el 2016-2019, en vez de ser de 19,3, fue de 14,3. Sí. Ese informe... Menos. ¿Te puedo decir algo? Uso la misma fuente que estás usando vos. ¿Te puedo decir algo? Ese informe, eso es un informe que publicó el Diario La Nación en base a datos del ENRE. Se hicieron... ¿La misma fuente que estás usando vos o no? Se hizo... ¿Te puedo decir algo? La misma fuente que usás vos para rebatir. Se hizo por semestre. Se tomó un determinado semestre. Efectivamente. Bueno, perfecto. Ese informe nosotros lo analizamos y cuando uno analiza todos los semestres y compara los distintos semestres, encuentra que la frecuencia de interrupciones y la duración de las interrupciones empeoró en la gestión de Macri respecto del último año de Cristina Fernández de Kirchner. Y me tomé... Pero vos me estás hablando del último año. Yo te estoy hablando del último año. Y si tomás del primer semestre, porque ahí se analiza específicamente el primer semestre para agarrar lo que fueron los cortes en el último verano, me voy a 2013 si querés. Los datos los tengo publicados en un informe en base a eso mismo que vos estás haciendo. Lo que pasa es que yo tomé los datos directamente del ENRE, cosa que no hizo el Diario de la Nación. Entonces, te puedo asegurar que esos números están mal analizados y están sesgados. Bien, yo tomé los mismos datos del ENRE y no es así. Esto no es ideológico, Javier. Vos me estás respondiendo ideológicamente porque no me refutaste ningún dato que yo te di. Te pido un segundo. Va a ver. El que maneja ahora esto soy yo. Perdón. ¿Correcto? Bien. Lo entendemos todo porque nosotros... No sé si habrás venido alguna vez a... Sí, vine acá, sí. Perfecto. Bueno, punto número 1. Punto número 2. Esto es un debate y está bueno intercambiar ideas, está bueno aclarar algunas cosas. Yo te quiero aclarar algo. Si hubiera una falta de respeto acá, yo soy el primero y acá ha pasado, conmigo también, con Maxi ocurre exactamente lo mismo, en el cual se frena y se pide respeto. Te agradezco. ¿Correcto? Acá no falta nadie respeto. Te agradezco. Punto número 2. Se entendió perfecto lo que decís. Más allá de que milites con el kirchnerismo o no, más allá de ese punto, ¿no? A eso es lo que quiero decir. Acá no estamos estigmatizando por que militás con el kirchnerismo, con Cambiemos. Bueno, y demás. como lo dijo... Hernán es un asiduo... Está bien, lo dijo de una manera las huestes kirchneristas. Que empezó por ahí en vez de refutarme los datos. No lo conoces acá. Eso es poco sano. Es porque muy gauchesco. Está bien, personalmente no tengo nada contra él, pero eso está mal, porque en vez de refutarme los datos, salta con la cuestión ideológica. Entonces está mal eso. No nos vamos a desviar. No sirve de nada. Yo quiero ahora aprovechar esto, porque esto es parte de un debate que debe haber en las casas, que debe haber entre los políticos, entre los partidos, en el mismo Cambiemos y en el kirchnerismo. Le pregunto a Federico González, le pregunto a Pablo Román y después voy a preguntarle a Hernán también, porque esto es parte de lo que estamos diciendo nosotros. Mira, acá está el título. El apagón se metió en la campaña. Una vez más estamos hablando de cuestión vinculada a la energía. Hago una moción de orden. Sí. Yo le pondría un signo de interrogación en función de lo que... No, pero ya se metió en la campaña. Sí, pero se metió en la campaña, tenés otro actor ahí abajo que está mirando lo que pasa arriba. Entonces yo lo que digo es, pongamos signo de interrogación. Bueno, pero acordate que además de los tweets, hoy se va a hablar y se ha hablado, ayer se habló, mañana se va a hablar y así sucesivamente hasta que se conozca este informe. ¿Hasta dónde se metió en la campaña, Federico? Y bueno, yo creo que hasta ahora se está metiendo. No sé cuánto va a durar el efecto de analizar mediáticamente este incidente que fue muy conmocionante. Ahora, por supuesto, como suele ocurrir, todo es analizado en clave de grieta. Y esto independientemente de no me meto en tus argumentos, que no conozco, en realidad el tema técnico me excede. El tema de las políticas energéticas y las razones, digamos, tecnológicas que explican el tema, la verdad es que paso, pues no sé. Pero lo que sí es que
es casi inevitable que un hecho así sea tamizado en clave de grieta. Es decir, que desde el punto de vista de la oposición sea una oportunidad para marcar un error en el gobierno y que el gobierno salga a defenderse con algún argumento, que son los que se emitieron ayer, que ignoro su validez, pero me parece que si después esto escala, le van a refutar. Lo que ocurrió acá, y lo digo con mucha prudencia, no me quiero meter en una discusión que me es ajena, pero me parece que lo que ocurrió acá es un buen ejemplo de lo que estaría ocurriendo cuando estos temas se cuelan en la campaña. Uno podría decir, esto no sé si lo pueden tomar valorativamente o en forma neutral, que al río revuelto ganancia de pescadores. Sí. Entonces, de ambas partes. ¿Y Román, para vos? Esto es casi universal. No, yo comparto dos cosas que dijo Graciela. Primero, hay que ser cauto y segundo, me parece que sí afecta en el humor social, digamos, ¿no? Por otro lado, me parece que la política energética es un punto que se viene discutiendo mucho en la política argentina, que es un eje de debate muy fuerte. Ahora, yo creo que en este sentido la discusión y que se meta en la campaña hace a la discusión de las distintas fuerzas, de los distintos agrupamientos políticos. Creo que por abajo eso es más difícil de tener una dimensión real de lo que impacta hoy, más allá del humor. Digamos, yo no sé si esto tracciona votos para un lado o tracciona votos para el otro. Me parece que forma parte de un eje de discusión de la política argentina, de la política económica argentina, que es, digamos, la variable energética, que es un problema, digamos, ¿no? Y como todo problema, se discute a veces, en base a estas cuestiones, como por ejemplo un hecho inédito, un colapso, o cortes como los del verano, o en general, digamos, en términos de cómo se invierte en energía, cómo se compra, si hay corrupción. Digo, forma parte de una discusión muy compleja que tiene que ver con la variable energética en este país, que no está resuelta, y me parece que de alguna manera también, como no está resuelto, para el gobierno, en términos discursivos, digamos, ¿no? Plantear ciertas cuestiones de como que todo va bien, va, y le pasa esto, entonces es como un punto de retroceso, porque en realidad hay una debilidad en términos de esa variable. Ahora, indefectiblemente Graciela se mete esto en la campaña y de hecho puede también de alguna manera balancear a aquel que esté indeciso en votar o no votar. ¿Sabes por qué? Porque las imágenes de ayer, de los apagones y demás, van a empezar a salir en spot de campaña de la oposición. No digo solamente el kirchnerismo, seguramente porque... Iba lo que vos estás planteando, o sea, falta todavía, para ver si efectivamente tiene impacto o no tiene impacto, ver cómo se juega lo que se llama la agenda de campaña. Y esta agenda de campaña tiene que ver si más allá de los dichos o las acusaciones o la interpelación así tan violenta, si se quiere, que hizo, digamos, Alberto Fernández respecto a el gobierno, ver realmente cómo contesta el gobierno y con qué tipo de argumentos. Es un poco lo que está planteando. Cuando vos decías, si sos o no sos kirchnerista, no importa si es o no kirchnerista, si es comunista, si es lo que fuere, importa básicamente que es un pensamiento que de alguna manera debería ser contrastado, ¿no es cierto? Si se mete en la campaña como un eje, como es lo que está planteando. ¿Puede llegar a ser el tema energético un eje de campaña? Y no lo sé, depende cómo jueguen, digamos, los discursos de los dos principales contendientes. Javier, yo no soy un especialista en temas energéticos, pero me parece que está bueno poner en contexto quién dice las cosas. Por eso me gustaría preguntarle a Bernal si es como dice acá en internet, que usted es coautor del libro Federalismo y Progreso con Julio De Vido y fue asesor hasta 2017 del diputado Julio De Vido. Es decir, si es un hombre cercano a De Vido, porque también depende quién hace el discurso, el contexto, uno también puede ponerlo en su contexto, ¿no? Valga la redundancia. O sea, a ver, cuando hablan especialistas, yo te imagino entonces siempre... No, ya sé, lo dijiste. Sí. Cuando hablan especialistas a este programa y coinciden con vos, yo te imagino entonces siempre preguntándole, ¿cómo pensás vos? ¿Cuál es tu ideología? ¿Vos escribiste tal libro con sutano, fulano, mengano? Vos de política. Porque todo lo que digas, me imagino diciéndole al especialista, todo lo que digas
no, en realidad depende de quién seas, depende de cómo pienses. Sí, claro. Esto es un pensamiento, perdóname que te diga, muy fascista el tuyo, muy fascista. No, pero para entender, muy para desagradable, poner en contexto. que no le hace bien a la Argentina. Ahora te voy a responder, no te preocupes. Sí. Que no le hace bien a la Argentina. Pues yo te estoy hablando de datos concretos de un sector. Soy especialista y vos en vez de tomarte el trabajo, en vez de buscarme a ver que este flaco con quién escribió, con quién estuvo, vos tendrías que fijarte a ver si lo que estoy diciendo en cuanto a datos duros del sector es verdad, no es verdad, a ver qué tengo para opinar. Ah, mira qué bueno esto que dice verdad. No, vos me estás cuestionando ideológicamente en una actitud deplorable. Te estoy preguntando. Listo, esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Perfecto, quedó claro. Hernán, te quedaba por decir algo. Sí. No, yo quiero decir que... Breve, porque vamos a pasar a otro tema, pero este está... Quiero decir que tengo vínculos con el kirchnerismo. No, Hernán. Con lo cual, Hernán. Hernán. Quiero dar algunas opiniones, pero tengo miedo. Temor de ser claro, exactamente. Hernán, esto lo sabemos. Exactamente. Ya lo sabemos. Sí, por eso, pero lo aclaro porque quizás... ¿Para qué lo aclarás si ya lo sabemos? Si el mío fue el bautismo de fuego, lamentablemente. Lo aclaro. Qué bárbaro. Lo aclaro. Qué vergüenza. Porque yo también quería mencionar algunos datos. Espera. ¿Qué es una vergüenza? Una vergüenza es que me cuestionen así, es todo lo que dije. Perdón, que terminemos hablando de... No lo quiero interrumpir, Hernán, pero que en vez de hablar de energía... Que hablemos de los libros que escribí, de dónde vengo y a quién apoyo. Perdón, a ver, fui claro con lo que dije. Una cosa, sí, por supuesto. Bueno, lo que no queda claro es qué cosa es una vergüenza. No entiendo que se me cuestione de esa forma. Lo que decía Graciela, que se me cuestione de esa forma. Se te está haciendo una pregunta. ¿No me está cuestionando? Te preguntó, no es una vergüenza decir. Yo creo, ¿puedo, Javier? Estoy tratando de decir que no es una vergüenza explicitar, pero vayamos, solamente quiero decir esto para que... No, pero si voy a apoyar lo que voy a decir, me parece fantástico que uno pregunte, decime, ¿cuál es tu ideología? ¿De dónde me estás hablando? Eso está bien, el problema es si de alguna manera esto lo que hace es no fundamentar, o sea, quedarse en eso y no tener datos. No hubo un solo fundamento técnico que el señor me dijera. De nuevo, yo lo aclaré, vos me preguntaste por qué lo aclaré porque creo que cuando uno da una opinión, me parece válida incluso con el sesgo ideológico que sea, y cuando plantea una serie de datos, de estadísticas, me parece que hay que abordarlos desde ese lugar, porque si no es muy difícil y nos quedamos en lugares comunes donde todo vale lo mismo, es totalmente superficial, y entonces yo puedo decir absolutamente cualquier cosa. A mí, desde la economía, me angustia muchísimo no poder discutir con un economista sobre cosas concretas. Es imposible. Quiero contar algunas cuestiones. Primero, a ver, algunos datos. Cuando uno va a los datos del INDEC respecto de producción de energía, 2018, si vos en 2015 producías 100, supongamos 100 unidades de lo que sea, hoy producís 98. Producís menos. No muchísimo menos, pero producís menos. Pasaron 3 años. Es un dato bastante raro si vos invertiste plata que produzcas menos que lo que hacías hace 3 años atrás. Las tarifas no vale la pena ni que mencione cuánto han aumentado, porque a la par de que producís menos, han aumentado 3.000% las tarifas de electricidad. El empleo, 55.500 trabajadores trabajaban en 2015, 57.700 hoy. 1.500 trabajadores más no movieron el amperímetro. Es decir, si la verdad que aumentamos las tarifas para que haya empleo, medio que eso no funcionó. Y los salarios aumentaron solo el 100%, contra tarifas que aumentaron el 3.000%. Tampoco la vieron los trabajadores vía salarios. Es más, diría que esos 1.500 que contrataron, lo contrataron con la guita que se ahorraron de los propios salarios. Digo, para contextualizar en dónde estamos, a mí me da la impresión, y esto sí lo digo con sesgo ideológico, me da la impresión que cuando se discutía, por ejemplo, hace algún tiempo, que el gobierno decía, hicimos cloacas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y los datos del INDEC contradijeron contundentemente eso, a mí me da la impresión que cuando decimos, no, hay un montón de inversión en energía, me parece que no hay ningún dato que ilustre justamente eso. Karina Banfi, gracias por venir. ¿Qué tal? Dirigente de la Unión Cívica Radical, por supuesto. A ver, ¿tiene alguna respuesta de todo esto? Estamos hablando del tema del colapso energético en la jornada de ayer. Bueno, primero, buenas tardes. Y yo creo que Lopetegui, el ministro de Energía, fue principalmente esclarecedor, didáctico. No es un tema de mi materia y entendí perfectamente cuál era la situación en la que nos encontrábamos, principalmente de un proceso que se da de manera inédita, ¿no?
Incluso él explica muy bien que estas fallas son habituales, que suceden permanentemente, pero que no tienen el efecto que tuvieron ayer de este apagón regional. Y lo que me parece más importante, porque ningún país está ajeno a que tenga determinadas situaciones extraordinarias en materia energética o de cualquier otro tipo, es cuál es la reacción y cuál es la posición que toma un gobierno para resolver de manera inmediata esto. Nosotros realmente venimos de tener y de haber declarado en el 2016 la emergencia energética. Seguir hablando si este gobierno hizo, no hizo, me parece que tenemos que hacer un proceso un poco más extenso de saber qué pasó con el sistema energético en la Argentina en los últimos 20 años, para poner un marco. Digo, y me parece también, nosotros no dijimos, bueno, hacemos cloacas y ya está todo hecho. No, estamos haciendo lo que no se hizo en 70 años. No, pero dijeron estamos haciendo... Perdón, yo te escuché, hicieron menos cloacas, claro, pero... Yo te escuché, no vale interrumpir. No, pero está mal un debate, te lo digo respetuosamente. Después le contestás. No, te lo digo de mala leche. Me parece que el debate no es interrumpir. El debate, pero vos decís la interrupción impone tu idea. Pero no, pero vos no podés decir lo que está mal. Porque ustedes desde Cambiemos dicen, hicimos más cloacas y el propio INDEC dice que no hicieron más cloacas. Sería bueno que me dejes terminar la idea. Yo te dejo terminar, pero explica eso. Termina de explicar. ¿Vos me decís lo que yo tengo que explicar? Genial, porque si no, no se puede. Pero, ¿cuánto mansplaining que hay en la televisión? No, pero no es así. Qué tremendo, qué tremendo. No, porque si no, no querés explicar lo que pasa. Perdón, yo estoy manifestándome y si querés después me preguntás. No me dejaste. Lo que pasa es que entra respondiéndome y no quiere responder. No, perdón. No tengo problema. Explícale la dinámica del programa. No, Hernán entró respondiendo o hablando de lo que pasó. ¿Sabes qué pasa? El problema que tenemos todos los argentinos es que cuando hay una crisis como la que hubo ayer, porque no deja de ser una crisis, lo politicemos. Porque ¿sabes qué? No hay salida. Pero no hay salida, no hay salida. El dato oficial es que nosotros venimos de una crisis energética declarada por el Congreso de la Nación en el año 2016. Y lo que estamos haciendo es lo que no se hizo en un montón de años. No entiendo lo Entonces, si vos... Sí, fue declarada por el Congreso. Un decreto del señor Aranguren que no, perdón, no se dice. Entonces, soy diputada nacional y te puedo decir lo que declararon. Fue un decreto, el decreto de emergencia. No, eso fue después. Y después lo declararon ustedes al Congreso. Un segundo, de a uno, porque encima decían los otros. Hernán, espera un segundo. No, pero que vengan a informar. Por favor, te pido. No me pueden decir lo que hacemos en el Congreso. Un dato, decime. Un dato antes sobre cuestiones. Espera un segundito, por favor. Un segundo, así termina la diputada a hablar. Te agradezco. Dale, por favor. Me parece que lo peor que podemos hacer es politizar justamente estos procesos de crisis cuando en realidad hay un Estado que está dando respuestas y principalmente que no está haciendo politiquería con una situación que le afectó a todos los argentinos, sino que en los próximos días, porque obviamente los procesos de investigación tardan, vamos a tener una respuesta concreta si efectivamente fue una falla inmaterial con respecto a la voluntad humana, como explicó muy bien Lopetegui en el día de ayer, o si hay algún responsable que tenía que hacerse cargo y que va a sufrir las consecuencias. Esa es la Argentina que nosotros estamos buscando. ¿No le faltó un poquito al... Un segundo, Federico. Y que no iba a volver a ocurrir. Un segundo, por favor. Pero para no olvidarme lo que dijo la diputada. Anotalo, Federico. Vos tenés un cuaderno ahí, yo no tengo nada, mirá. Si no me olvido yo. ¿No le faltó un poco a Lopetegui también dar alguna explicación un poco mayor y además salir mucho más rápido a contener un poco la incertidumbre que había en todos lados respecto de esto? Bueno, en todos lados, en todo el mundo. Podemos disentir cuánto es el tiempo que tienen que salir, cuál es... A mí lo que me importa es que realmente el Estado dé una respuesta a la gente. Y lo que más me importa es que se averigüe qué es lo que pasó y no quede en una situación dudosa. Pero además nos ocupamos que estas situaciones no se vuelvan a repetir y principalmente que el sistema energético de la Argentina, que veníamos de tener una cantidad de cortes durante el kirchnerismo abismal, que 130.000 millones se destinaron a los subsidios energéticos en vez de a la inversión energética, y en donde le mentíamos a la gente diciéndole que no había ningún problema en materia energética en la Argentina y que cuando llegamos en el 2015 le tuvimos que explicar a la gente, mirá, no podemos sostener más este sistema. A cambio de eso,
comenzaron a generarse las inversiones necesarias. Seguramente falta un montón. Y si uno recorre, yo soy de Bahía Blanca, si uno recorre la ruta 3, llegando a Bahía Blanca, la cantidad de molinos eólicos que hay es infinita. Ni te cuento lo que está haciendo Morales en Jujuy con energía solar. Entonces, digo, hay una política pública de desarrollo energético en la Argentina y en donde vamos a ver, sin duda, en los próximos años, los resultados. Esta situación es una situación extraordinaria. Lo que tenemos que ver es si depende de la voluntad humana o si solamente es una cuestión de composición técnica. Hernán, ahora sí. No, yo digo lo mismo que decía antes. El que está del otro lado de la pantalla, y bueno, es su opinión, mi opinión, y entonces va más o menos, si le cae más simpática a ella o le caigo yo, entonces opina o se ubica en virtud de la simpatía. Y yo planteo otra cosa. Ella se ofende por la interrupción. Yo lo único que quisiera es que dé un dato concreto, un dato estadístico contrastable de algún lugar. Acá hubo un debate muy intenso, bueno, pero un debate finalmente sobre argumentos. Eso es lo que hay que hacer, porque si no es un lugar común, de la nada, absolutamente de la nada. Dice, no hay que politizarlo. Ahora arrancó diciendo que ellos votaron una ley de emergencia económica. Eso no es politizarlo, esa no. Politizarlo es nuestra opinión con argumentos. Yo te digo, energética, yo te digo, ustedes producen menos. ¿Por qué vos crees que se vota eso? En una energía. Explícale a la gente. Porque ustedes tenían que mostrar eso y porque ¿sabes cuál es la ventaja? No lo tenemos que mostrar. ¿Sabés cuál es la ventaja? ¿Lo tenemos que mostrar o no tenemos que mostrar el gobierno que recibimos? Vos sos diputada. ¿Sabés cuál es la ventaja de la emergencia, de declarar una emergencia? Que el Ejecutivo hace lo que quiere. ¿Me equivoco? No. Bueno, esa es la... No, te equivocás. Bueno, no me equivoco. Sí, te equivocás. No me equivoco. No hace lo que quiere. Habilita, no hace lo que quiere. Por eso lo ratifica el Congreso. Sí, no le engañes a la gente del otro lado. No, perdón, fue votada por todos. ¿Qué tiene que ver? Fue votada por todos. Pero no me entendés. No, escuchame bien lo que te digo. ¿No me entendés? No, cuando vos... Debo tener problemas de comprensión por ser mujer. No tenés que... Pero por favor, cuida el vocabulario, porque es feo que te refieras así a otra persona que estás debatiendo. Te corrí es muy feo decir no entendés, vos explicás, vos decís. De género porque no. Te estoy diciendo. Te lo tengo que plantear. No, porque no. Sí, porque al otro lado de la pantalla hay gente que ve cómo vos agredís con la persona que querés debatir. Pero a ver, vos me agrediste a mí desde que te sentaste ahí. Pero, a ver, yo te agredí a vos. Sí, porque no sé ni cómo te estás diciendo. Perdóname si te agredí. Bueno, ¿vos te parece que eso no es una agresión? ¿Vos te parece que eso no es una agresión? ¿Perdón? ¿En serio? ¿Cómo te agredí ¿Te parece? a vos? Voy a hacer... No sé quién, no te conozco. Voy a hacer... Bueno, gracias. Voy a hacer como si nada. Y te digo de nuevo, cuando vos en el Congreso votás, no el decreto, cuando vos en el Congreso votás una ley de emergencia, el Congreso... El espacio político, por ejemplo, del kirchnerismo, con el que sí me siento afín, no lo acompañó. Pensé que eras un... técnico. Ah, claro, por eso estoy invalidado. Pero pensé que eras técnico, me seguís respetando, no hay problema. Pero igual seguimos. Cuando vos votás eso, me gustaría que lo supieras como diputada. No quiero ofenderte, pero la verdad me gustaría, porque yo quiero que mis diputados sepan estas cosas. Cuando vos votás una ley de emergencia, la ley de emergencia habilita al Ejecutivo, justamente para eso es una ley de emergencia, habilita al Ejecutivo a no hacer las cosas que la ley estima habitualmente. ¿Por qué? Porque exige... porque plantea que la necesidad de ese momento le permite eso. No, lo habilita a hacer lo que necesita para resolver la emergencia energética. Explícalo bien. No expliques lo que no es, explica lo que es. Habilita a que haga lo que tiene que hacer en materia de gestión y no en materia política. Eso se encarga el Congreso de la Nación. ¿Te acordás las veces que intentaron evadir la audiencia pública? Eso lo hacían detrás, ocultos de la ley que vos mencionaste recién.